Bien, llegamos a la parte final de nuestro programa, pero no por ser el final menos importante. Estamos con Norberto Gagliotti desde Argentina, destacado líder social político de la hermana República Argentina, con la que tenemos tantos lazos de solidaridad también en las luchas de los pueblos del mundo contra las tiranías. Y ellos en Argentina sí que están sometidos a una tiranía, a la de otro pelele del imperio, un tal Javier Milei, que es un sacamicas, un arrodillado, un títere de Estados Unidos. Querido Norberto, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Bienvenido. Muchas gracias, Luis Alfonso. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, se ha producido un anuncio de Donald Trump, un nuevo anuncio. Todos los días hace anuncios contra los pueblos. Es una maquinaria de odio, ¿no? Es una máquina de odio este personaje, Norberto. Es una máquina de odio contra los pueblos. El día que no tiene pueblo al que atacar, yo creo que ese personaje se siente muy mal. Es increíble. Es el Hitler del siglo XXI, como lo han denominado ya varias personas. Ahora anuncia, en ese afán de destruir, porque él mismo lo dijo, vamos en Cuba ya se hizo todo, no queda sino entrar y destruir. Así lo dijo de manera cínica y cobarde. Trump firma un decreto que declara una emergencia nacional. Imagínense lo que se inventa, ¿no? En esa actitud hipócrita de todo revestirlo como los emperadores romanos, todo revestirlo. Después de destruir y arrasar, incendiar y masacrar, viene la normalización pseudo jurídica, ¿no? Entonces necesitan de una mampara jurídica. Entonces declara una emergencia nacional sobre Cuba y amenaza con imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla. Esto orientado a incrementar el bloqueo y el sabotaje de la vida de los cubanos, de la salud, de la educación, de la, a ver, de, tengo aquí una fallita, de la vida, de la educación de todos de los cubanos, de su alimentación, de sus medicamentos. Es realmente increíble lo que hace este capataz del imperio. ¿Cuál es su análisis de esta nueva arremetida del imperialismo contra la isla de Cuba, su gobierno, su pueblo? Norberto, usted que hace parte de esta red internacional, latinoamericana, continental de solidaridad con el pueblo cubano. Bien, gracias, Luis Alfonso. Eh, bueno, lo primero que tenemos que decir es que repudiamos y rechazamos las falsas acusaciones, como todas las falsas acusaciones que hace eh, el imperio, en este caso Donald Trump, pero podemos decir que las acciones desestabilizadoras, guerreristas, anexionistas, de intervención, no son exclusivas de Donald Trump. Lo que tiene que es más repudiable por su aspecto, por su forma de encarar y de expresar sus decisiones. Pero ya en 1786, Thomas Jefferson decía que las provincias españolas, así se refería a América Latina, no es conveniente apoyar los procesos de independencia porque eso atenta contra los objetivos de la Confederación. Tienen que continuar en la órbita de España para que luego, cuando la Confederación esté fuerte, ir tomando una por una las provincias que dejarán de pertenecer a España. Política anexionista del tercer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, precediendo a la doctrina Monroe, que en definitiva expresa la anexión de América Latina y el Caribe a los Estados Unidos. Se da esto en un marco yo creo que Estados Unidos vive una crisis interior muy fuerte y vive una crisis internacional muy fuerte con la caída de su hegemonía global. Eso lo lleva, como dijo Donald Trump ya en su primer gobierno, criticando a Barack Obama, que había descuidado a América Latina y el Caribe y que su objetivo era recuperar América Latina y el Caribe. Para esta transición en caída libre que tiene el imperialismo en su hegemonía global, ante la presencia de los BRICS
y fundamentalmente de China, que lo ha desplazado como potencia comercial, como potencia económica y como potencia tecnológica. Estados Unidos pretende resistir haciéndose de los recursos de nuestros pueblos, de nuestra América. Entonces, lo que sí podemos decir con respecto a esta decisión de considerar a Cuba un peligro para la seguridad de Estado, un peligro para Estados Unidos, primero desmentirlo y rechazarlo, y segundo decir que el verdadero peligro para la humanidad, el verdadero peligro para América Latina y el Caribe es Donald Trump, su gobierno, el Estado profundo de los Estados Unidos, que adquiere en esta etapa el carácter de nazi, fascista, sionista para América Latina y el Caribe, llevando algo que nunca pensamos que podría ocurrir, el terrorismo a escala global. Ha secuestrado un presidente y una diputada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la diputada Silvia Flores, la compañera del presidente. Ha masacrado, ha asesinado a pescadores, acusándolo de narcotraficante, al mismo tiempo que acusaba a Nicolás Maduro de ser jefe de la banda inexistente del cartel de los soles. Liberaba al sí condenado a 45 años de prisión, narcotraficante condenado por Estados Unidos, expresidente de Honduras. Entonces, estamos hablando... Juan Orlando Hernández. Estamos hablando de que esta acción sistemática de Estados Unidos hacia el mundo es una acción que muestra la incapacidad civilizatoria que tiene el capitalismo y su hegemonía imperialista con Estados Unidos. Promueve el odio, se basa en sentimientos primitivos como el odio, promueve intervenciones armadas, tiene un ministro de guerra. Es ridículo pensar que un país tenga un ministro de guerra, deberían tener un ministro de paz, siendo la principal potencia del planeta aún. Deberían promover la paz y no la guerra. Pero eso determina el carácter de todas las decisiones de este personaje siniestro, realmente repudiable, y al que debemos considerar a él, a Donald Trump, a Marco Rubio, que viene de una familia de narcotraficantes de Miami. Eso hay que aclararlo también. Y que no es un disidente cubano. Los padres de Marco Rubio se fueron cuando estaba Batista en el gobierno de Cuba. No se fueron con Fidel. Por lo tanto, es mentira lo que dice y cómo se quiere presentar como víctima del comunismo. Entonces, ante esta decisión hay muchos interrogantes. ¿Qué harán los países de la OPEC? ¿Qué harán los que verdaderamente tienen petróleo? ¿Por qué no iniciamos un bloqueo y no animamos a dejar a Estados Unidos una semana, 10 días, un mes sin petróleo? ¿Qué hace el pueblo de Estados Unidos que en este momento está en las calles? ¿Qué hará el pueblo de Estados Unidos en pleno invierno, el crudo invierno? Si los países deciden basta del chantaje global, basta de nazismo, basta de dictadura, vamos a bloquear, no a Cuba, vamos a bloquear a Estados Unidos. Nosotros tenemos el petróleo, ni un buque más de petróleo a Estados Unidos. Creo que hay que dar la vuelta a la torta, como dice la canción española. Que la tortilla se vuelva, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay gobiernos y que los gobiernos a veces por torpeza o por cobardía, conociendo lo que pueden hacer, no lo hacen. Pero los pueblos somos distintos. Por eso, desde la solidaridad con Cuba y la causa justa de la Red Continental, proponemos organizarnos. Y estamos convocando a una asamblea, que es la 5ª asamblea anual de la Red Continental, el sábado 7 de febrero. Va a ser en forma virtual y a la que se tienen que inscribir por un formulario de Google. Quienes se inscriben recibirán el link para incorporarse a esta asamblea, que será presidida por Fernando González Llor, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y donde participaremos todos los países de América Latina y el Caribe, más otros que estamos invitando. Confirmaron la participación Canadá, Estados Unidos, también España va a estar presente, y vamos a seguir extendiéndolo, porque es un momento en que los pueblos tenemos que decidir solidariamente cómo queremos vivir. Basta de chantaje, basta de imperialismo, basta de golpes militares. Podríamos hacer un recuento de las invasiones de Estados Unidos, empezando por México, que se apropió y
anexó más del 50% del territorio mexicano con la complicidad de Santana, ¿no? Siempre necesita cómplices autóctonos. Tenemos que hablar de las bases militares. No tiene hospitales Estados Unidos en nuestros países, ¿eh? Tiene bases militares que no son para brindarnos protección, seguridad y bienestar. Entonces, tenemos que unirnos los pueblos, por eso proponemos en esta asamblea y saludamos realmente con gran regocijo la recuperación de la Casa de Amistad con los Pueblos en Cali, toda esa historia solidaria de resistencia del pueblo caleño, del pueblo colombiano, que mañana se pone nuevamente en marcha y que nos llena de alegría y de orgullo porque es la fuerza de la solidaridad que se suma a esta causa, la mejor de las causas, la causa solidaria entre los pueblos, la causa internacionalista, la causa por las causas justas, la causa por la dignidad humana, la causa por cuidar un mundo con intercambio equitativo, un mundo complementario, no un mundo de dominación por la violencia, no el mundo del chantaje, no el mundo de la invasión y del prepotente del barrio al que lo vamos a derrotar si nos unimos. Ahí está la invitación, vuelvo a poner los avisos de la invitación de ese gran acto de mañana a las 5 de la tarde que termina con una gran velada cultural. Ya lo hablábamos con Manuel, nuestro entrevistado anterior, a las 5 de la tarde en la carrera 10 con calle Cuarta, en el centro histórico de Cali, un punto que además, Norberto, fue epicentro de la resistencia del pueblo colombiano en multitudinarias manifestaciones en el año 2021 que fueron brutalmente reprimidas por el régimen de Iván Duque, el gobierno anterior, que está en la absoluta impunidad. Como bien lo recuerda usted, y lo analizamos con Sara Palmesano el martes, que dedicamos una buena parte de nuestro programa a hablar de la reapertura de la Casa de la Amistad con los Pueblos en Cali, pues esta casa llega en el mejor momento porque va a ser un epicentro de solidaridad, de internacionalismo, de rescate de la fraternidad entre los pueblos, de punto de reuniones. Nosotros allí pensamos ya el próximo lunes hablaremos de ello, vamos a hacer también un gran acto con ocasión del Día del Periodista, pero lo vamos a celebrar el Día del Periodismo Alternativo y Contrahegemónico, solidario y comprometido con los pueblos del mundo. Eso va a ser el viernes 27 de febrero, allí mismo a las 2 de la tarde, en la Casa de la Amistad con los pueblos. De modo que de eso se trata, de que los pueblos se movilicen en la solidaridad con la República Socialista de Cuba y también con la República Bolivariana de Venezuela, que fue brutalmente agredida. ¿Qué hacer, además de este encuentro de la Red Continental Latinoamericana de Solidaridad con Cuba, para enfrentar ese bloqueo? Porque lo que quiere Trump es un genocidio. Eso es lo que busca Trump. Matar a miles y miles de personas por hambre, por insalubridad, por falta de atención, al negarle el combustible que se requiere para tantas y tantas cosas de la cotidianidad. Eso es lo que busca este sátrapa. No dudamos en calificarlo. Es un sátrapa, es un tirano que patrocinó el genocidio en Gaza y que dejó 72,000 personas asesinadas, más de 30,000 niños y mujeres y ancianos, y que comete masacres de manera impune. Nadie le dice nada. En el Océano Pacífico, en el Mar Caribe, bombardea cuanta lancha se encuentra por ahí. El 3 de enero cometió una barbarie invadiendo a la República Bolivariana de Venezuela, masacró a más de 100 personas, entre ellos 32 cubanos. Secuestró, lo cual es un crimen, al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. No pasa nada. Es la impunidad total en el mundo. Solo los pueblos salvan a los pueblos. ¿A qué estamos enfrentados en este momento, Norberto, desde Argentina? Bueno, a partir del 3 de enero el mundo ha cambiado. Ya esa acción que se adjudica a partir de su poderío militar de intervenir, de secuestrar presidentes, reemplaza o digamos actualiza aquel viejo organismo creado en 1961 por Estados Unidos en la CIA, que es ZR Rifle. ZR Rifle es un destacamento
que se especializa en cometer magnicidios. Líderes de otros países, presidentes, en el asesinato. Son los que asesinaron a su propio presidente, a John Fitzgerald Kennedy. Son ese mismo destacamento de la CIA asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Lo que está inaugurando Donald Trump, a quien tenemos que declarar enemigo de la humanidad, creo que tenemos que ser contundentes, declarar enemigo de la humanidad, también al gobierno de los Estados Unidos, como pretender instaurar la dictadura global, una dictadura global, donde inclusive han creado, fíjense qué cosa tan ridícula, ese organismo paralelo a la ONU, que si bien la ONU no, ha sido cómplice de todas las atrocidades desde el 45 para acá, ha sido cómplice del imperio, ahora crea uno donde ya directamente ni existe Consejo de Seguridad, les llaman el Consejo de la Paz o la Unidad por la Paz, algo vinculado a la paz, el país que tiene un Ministerio de la Guerra, y donde el jefe es Donald Trump, los jefes son los Estados Unidos. Nosotros tenemos como tarea principal, y vos lo decías bien, es llegar a nuestro pueblo. Este es tiempo de los pueblos. Estamos por cumplir 200 años del Congreso Anfictiónico Bolivariano. Esa propuesta de Simón Bolívar, en julio se cumplen 200 años, de enfrentar la doctrina Monroe con el Congreso Anfictiónico Bolivariano. No se pudo hacer porque hubo una traición. Y el Congreso, que iba a ser absolutamente de América Latina y el Caribe, también se lo invitó a John Quincy Adams, ni más ni menos que el que redactó la doctrina Monroe. Entonces, esa traición de Santander llevó a truncar la propuesta de integración latinoamericana y caribeña que llevaba el gran Simón Bolívar. Pienso que es tiempo de rescatar la esencia del Congreso Anfictiónico y que somos los pueblos los que tenemos que protagonizar. Los trabajadores, los campesinos y campesinas, los distintos feminismos, las juventudes, los parlamentarios democráticos y comprometidos con la causa del pueblo, los periodistas que luchan por la emancipación, por la causa justa y por la veracidad en la información, los intelectuales, mujeres y hombres de ciencia, la cultura, el arte, esta expresión de arte y de cultura que va a ser la inauguración de la Casa de la Amistad con los Pueblos en el día de mañana, tiene que expresarse en todos los países. Tenemos que articular esa lucha. Tenemos que encontrar un plan de acción que vamos a lograr con toda seguridad el próximo sábado 7 de febrero para decirle al imperialismo, para decirle a Donald Trump, eres el enemigo de los pueblos. Estados Unidos no va a ser la dictadura global porque no lo vamos a permitir y vamos a unirnos para integrar los pueblos hacia la emancipación. El 14 de febrero es una fecha muy sentida para muchas y muchos en nuestra América, el Día de la Amistad y del Amor. Ese día seguramente vamos a acordar una gran acción global de amor por Cuba, de solidaridad por Cuba, que tendrá todas las expresiones, artísticas, populares, políticas, de todo tipo para expresarle a Estados Unidos. Estamos, porque no somos solidarios con Cuba, porque nos da pena o por rechazo a las acciones de Estados Unidos contra Cuba. Somos solidarios con Cuba porque acompañamos la dignidad que brinda el socialismo, la revolución cubana, la justicia social, liberar al pueblo del analfabetismo, de la explotación. Nosotros somos solidarios con Cuba porque somos parte de ese proyecto. Y por supuesto que por ser parte de ese proyecto emancipador, confrontamos con las acciones desestabilizadoras, genocidas, como es el bloqueo que el próximo el martes 3 de febrero, cumple 64 años de la declaración oficial del bloqueo a Cuba.
tenemos que inundar los medios de comunicación, las redes, con denuncia de lo que propone el bloqueo, de lo que quiere generar el bloqueo a Cuba. Ahora sin el petróleo, que no tenga energía para su industria, que no tenga energía para los hospitales, desesperar al pueblo como lo planteaba Lester Mallory en su memorando al presidente Eisenhower, lograr que el pueblo se desespere con carencias materiales, económicas, desesperarlo para que salga en contra de su propia creación. Por eso los solidarios vamos a unirnos y vamos a luchar y vamos a denunciar y vamos a tomar medidas que no puedo decir cuáles serán producto de esta asamblea, pero yo me inclino por boicotear una gran campaña global de boicot a todas las empresas de Estados Unidos, de escrache, como decimos aquí en Argentina, cuando salíamos a escrachar a los genocidas de la dictadura de 1976, decíamos, como a los nazis le va a pasar, en donde quiera los iremos a buscar. Hay que escracharlos, hay que denunciarlos, hay que enfrentarlos con valentía y hay que lograr algo que el Che planteó en el año 1962. Así es. De Punta del Este. Cuando dijo, hay gobiernos progresistas que cuando los pueblos van por sus conquistas y logran ese objetivo parcialmente, llega un momento que tienen las presiones de los monopolios, de las multinacionales, y esos gobiernos le temen más al pueblo que a los monopolios y comienza el proceso de traición. Los pueblos no nos traicionamos, los pueblos vamos a unirnos y tenemos que luchar contra este gigante, que en realidad es gigante de la boca para afuera. Vamos a contar con el pueblo de Estados Unidos y vamos a alentarlo a que sigan en la calle y que sean ellos protagonistas de estas jornadas para enfrentar que ellos tampoco quieren una dictadura, no quieren el nazi, fascismo, sionismo, que está echando a los inmigrantes, que los trata como si fuéramos delincuentes, y no somos delincuentes, somos personas, hombres y mujeres que vamos a buscar trabajo, a tratar de superar la crisis económica que históricamente Estados Unidos somete a nuestra América. Este mundo es invivible que plantea Estados Unidos. Esta crisis civilizatoria hace que del 90 hasta acá, este dato es importantísimo, el 0,0008 de la población mundial tiene 3 veces más riqueza que el 50% de la población mundial. 64.000 personas en el mundo poseen 3 veces las riquezas de 4.000 millones de personas. Ese es un mundo invivible. Las diferencias se han acrecentado entre los que más tienen y los que menos tenemos. Ese no es un mundo justo, no es un mundo de odio, de guerra, de civilización, no es así. Tenemos que luchar por ese mundo mejor que nos propone Fidel en este año, que es el centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, rescatar todo ese mensaje humanista, todo ese mensaje de emancipación, de aliento a los pueblos a que tenemos derecho y que es posible y necesario vivir un mundo mejor para todas y para todos. Y ese mundo no se hace con capitalismo. Ese mundo, sin duda, se hace con socialismo. Y a propósito, para finalizar nuestra entrevista, Norberto, ¿cuál es su análisis en relación con la lucha que viene dando el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela para enfrentar todas esas presiones del imperialismo que quiere instrumentalizar el proceso bolivariano? Cree en su locura, en su demencia el capataz de la Casa Blanca, cree que puede moderar y amaestrar y domesticar el proceso bolivariano. Bueno, le juegan a todo, ¿no? Porque han visto que no podían tenderle una alfombra a la violenta Machado para que llegara allá, aunque nunca olvidaremos ni perdonaremos el bombardeo. Pero hay un proceso inédito también en Venezuela. El alto mando del gobierno y el proceso bolivariano está sometido a infinidad de presiones desde el imperio, pero el pueblo no cesa de estar en las calles exigiendo, no pidiendo, exigiendo la libertad
inmediata de su presidente legítimo, el presidente Nicolás Maduro, y de la primera combatiente y primera dama, esposa del presidente Maduro, Cilia Flores. Hoy ya se cumplen 28 días del secuestro. ¿Cuál es su análisis, Norberto? Bueno, lo primero es que nos sumamos, sin dudarlo, a la campaña mundial por la liberación del presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, y la diputada de la Asamblea Nacional en ejercicio, Cilia Flores. Pensemos simplemente cómo vivía el pueblo venezolano, recordemos lo que fue el Caracazo, recordemos la masacre de los presidentes adecos y copellanos contra el pueblo por exigir mejores condiciones de vida, por oponerse a la entrega de su soberanía, a la superexplotación. Ese pueblo vivió un proceso revolucionario distinto, protagonizado por el comandante Hugo Chávez Frías, que construyó un colectivo, que asumió la continuidad histórica del pensamiento bolivariano, que nos habló del socialismo en el siglo XXI, que fortaleció las formas de articulación en América Latina con la CELAC, con el UNASUR, reformateando el Mercosur, con el ALBA. Pensemos lo que ha logrado el pueblo venezolano, que se alfabetizó, que tuvo un centro de salud en su barrio, que le construyeron 5 millones de viviendas, que tuvieron vivienda, que generaron esos barrios que estaban en los cerros, tuvieron acceso a la dignidad, al trabajo, a decidir su futuro, que generaron los programas de barrio adentro, que empezaron a decidir también con los jefes y jefas de calle, con los consejos comunales, con las comunas, con las juventudes decidiendo lo que necesitan en cada elección popular, construyendo verdaderamente poder popular. Estados Unidos y Donald Trump podrán corromper personas, pero no puede corromper un pueblo. Un pueblo que sabe lo que ha ganado con la revolución bolivariana. Y ese pueblo en la calle no tiene que parar de estar en la calle, porque es la presión de los pueblos tiene que estar siempre a favor de las decisiones correctas de los gobiernos, pero tiene que enfrentarlo cuando los gobiernos se equivocan. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué es desestabilizar? El pueblo nunca desestabiliza. El pueblo siempre va para fortalecer los procesos revolucionarios, nunca para debilitarlos. Y el pueblo venezolano tenemos plena confianza, hemos conocido la construcción de poder popular, hemos conocido los barrios, hemos conocido las comunas, zonas que antes reinaba el narcotráfico, convertidas en espacio de articulación de proyectos populares, donde se faenan los animales para las carnicerías, para los supermercados, donde se trabaja en la construcción, donde el pueblo ha tenido un ascenso social, cultural, el pueblo ha alcanzado dignidad en Venezuela. ¿Quién puede pensar que después de vivir esto, el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario quiera volver a las etapas donde los guarimberos quieren ser presidentes, donde los que dieron el golpe en el 2002 quieren ser presidentes y volver a ese pasado de exclusión, de analfabetismo, de represión brutal, de empobrecimiento y de negación a la vida digna de ese pueblo? Tengo plena confianza en el pueblo bolivariano. Tengo plena confianza porque están las instituciones de ese pueblo. Están en la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Están en el Instituto Simón Bolívar. Están en la Asamblea Nacional. Están en el gobierno. Y si hay alguno del gobierno que piense distinto, tendrá que pensar. Y tendrá que dudar si le conviene congraciarse con el imperio o escuchar la voz de su pueblo. Ese pueblo en movimiento es un pueblo que tiene dirección de futuro. Y el futuro es emancipador para los pueblos. No puede ser la dictadura, no puede ser
la injerencia, ni mucho menos la enajenación de lo que al pueblo le pertenece. Quienes estuvimos en Venezuela compartiendo y conociendo esa construcción de poder popular, tenemos plena confianza en la revolución bolivariana. Ese es el pueblo que sacó a Chávez del cuartel cuando lo querían asesinar. Este pueblo va a hacer que vuelva Nicolás Maduro y Cilia y que sea la continuidad del proyecto bolivariano. No tengo dudas de eso, Luis Alfonso. Así es, nosotros tampoco las tenemos y siempre, todos los días, con el pueblo venezolano llevamos este conteo hasta que sean liberados de las mazmorras del imperio y regresen en plena libertad. No para ningún proceso, como dijo Petro, no para un tribunal de las tres Américas. Reafirmamos nuestra discrepancia con el presidente Petro en relación con eso. Ahí se equivoca, lo volvemos a decir. Nosotros apoyamos al presidente Petro en la inmensa mayoría de sus ejecutorias, pero en eso no. Muchas gracias, querido Norberto, por acompañarnos en Periodismo Libre. Y bueno, mañana también la cita. Seguramente ustedes desde Argentina acompañarán la reapertura de la Casa de la Amistad con los Pueblos aquí en la ciudad de Cali, capital de la resistencia en Colombia. Gracias, Norberto. La Red Continental de Solidaridad con Cuba y la Causa Justa estará mañana celebrando la reinauguración, la recuperación de esa hermosa historia de dignidad, de solidaridad e internacionalismo de Cali y de toda Colombia. Un abrazo fraternal y solidario. He grabado un video para estar presente también en esa inauguración. Excelente. Es la hora del internacionalismo, es la hora de la solidaridad sin condiciones, es la hora de la solidaridad plena, es la hora de que todos los demócratas, la gente progresista de izquierda, revolucionaria, los humanistas sencillamente, expresemos nuestra solidaridad con Cuba en este momento difícil, extremadamente difícil, de recrudecimiento del cerco imperialista, ahora contra el petróleo, y con la República Bolivariana de Venezuela, y con todos los pueblos sometidos al cerco imperialista. Muchas gracias, querido Norberto. Gracias, Luis. Pero era nuestro diálogo con el compañero Norberto Galliotti desde Argentina, quien nos acompañaba en el día de hoy para reflexionar sobre la urgencia de la solidaridad con la República Socialista de Cuba, sometida ahora al recrudecimiento del cerco económico. La infamia de Trump de extorsionar a los países que le vendan y ayuden con petróleo a la República de Cuba. ¡Qué horror! Y también, pues, a propósito de esta excelente noticia que tenemos, ya la hemos venido anunciando, de la reinauguración de la sede de la Casa de la Amistad con los Pueblos en la ciudad de Cali. Bueno, llegamos al final de nuestra